¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Como siempre en su programa cada martes aquí compartiendo tu opinión en la señal Saber Sin Fin. Estamos hoy platicando en un tema que ha reinsistido la gente sobre la violencia. Y estoy ahorita iniciando el programa con mi querido amigo Abel. Creo yo que estos programas últimos, pues la gente ha estado muy insistente y pendiente de que hablemos sobre esta situación de la violencia que estamos viviendo. Y bueno, mientras pasa nuestro querido amigo Olinto Montiel para hablar de el tema que nos atañe este día, que es precisamente sobre ciberbullying, pues ¿qué piensas, saber cómo ves tú desde otro ángulo esta situación de la violencia en nuestro Puebla y en nuestro México? Yo creo que, querido Salvador, muy buenas tardes amigos que nos están escuchando. Cuando un tema se pone en el panorama principal de todo un país como es México, las primeras actitudes y reacciones son de azoro, de asombro, de incertidumbre, pero inmediatamente el paso que le sigue es tratar de informarse. Exacto. Tratar de informarse para ver qué medidas tomar, cómo prevenir, cómo no ser víctima, cómo ayudar a las personas que ya están envueltas en una dinámica como esta. Y creo que esta es la etapa. Y de ahí las demandas de nuestro público de que se siga hablando de estos temas. Porque estamos ya pasando del azoro a la prevención. Hay que decirlo que esto no es nuevo. Sin embargo, para personas que se están incorporando a las nuevas tecnologías y para algunos jóvenes que de la niñez están pasando a la adolescencia, sí es un despertar a una realidad de algo que hay que decirlo, querido doctor, se vuelve cada vez más complejo porque estamos viendo un recambio generacional. Sí, y cada vez vemos unos o tipos de violencia de diferente forma, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las veces pasadas, los programas anteriores en los que hablamos de violencia familiar, violencia de otro tipo, sí, pero hoy, pues la tecnología la están usando también para esto, ¿no? Yo he sido inclusive víctima de este tipo de situación, con amenazas y determinadas situaciones que lo dicen. Pero cada vez vemos cosas más raras, ¿no? O sea, hoy veía yo en el Facebook de una señora que en este puente que está frente de cerca de la Ibero, etcétera, ¿no? Dices, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué está haciendo, si no la policía, nuestras autoridades, con tanta gente que se dicen que son extranjeros, que yo no entiendo esta situación? Veo jóvenes muy fuertes, muy bien, comidos, etcétera, con sus mochilas, pidiendo limosna. Yo creo que eso también es un acoso, eso también es una parte de violencia que estamos viviendo, porque pues tú puedes llegar a un semáforo muy tranquilo sin que nadie te moleste y tienes a alguien que te está tocando el vidrio para pedirte una moneda, ¿no? Eso también es violencia. Claro, y yo creo que hay algo muy importante, Salvador, desde esta trinchera que es compartiendo tu opinión. Lo que se está haciendo es tratar de entender para comprender el fenómeno y poder tomar medidas al respecto. Creo que todos podemos denunciar y de hecho hoy las redes sociales están saturadas con denuncias de diversos casos. Pero si nosotros tomamos una actitud de reflexión, de serenidad, lo primero que vamos a hacer es evitar que esto se propague y cause, se propague en mal sentido y cause este temor y esta pérdida de vista que sí hay solución a todo esto que estamos viviendo. De entrada, creo que el punto de partida de estos programas que hemos hecho es un punto de partida esperanzador. Sí, por supuesto. Sí se pueden cambiar las cosas. Claro, o sea, y seguimos hablando de los actos de bondad de todos los días. Sin embargo, yo digo, bueno, si las autoridades nos están hablando de que hoy hay más cámaras por todos lados, no me refiero a la fotomulta, me refiero a las cámaras que tiene la policía para poder controlar todo este tipo de cosas. ¿Dónde están? O los chavos estos saben los lugares donde están las cámaras, o qué está pasando, ¿no? Porque no veo respuesta a la defensa. Y dices bien,
Hoy las personas más bien denuncian a través de un Facebook que hacerlo a las autoridades. Entonces, ahora ya viene el cuidarnos unos a otros. Ahora ya subieron esto en Facebook, entonces ya sabemos que en esa esquina hay peligro, entonces llegamos con cuidado. Y así es lo que está pasando. Yo creo que se está utilizando la tecnología correctamente, en el buen sentido de la palabra, para ayudarnos unos a otros. Pero no es por ahí la situación. La situación tenemos que verla desde raíz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué violencia? ¿No? Antes pensábamos que la situación era la falta de economía, la falta de trabajo, puestos más remunerados, veíamos muchas cosas. Sin embargo, hoy yo creo que es una violencia por violencia nada más. Yo creo, querido Salvador, que estamos viendo una serie de fenómenos que son complejos. Cuando digo complejos, no quiere decir que no tengan solución, y dos, no quiere decir que no entendamos el fenómeno. Lo que estamos diciendo cuando nos referimos que es un problema complejo es referirse a que es multifactorial. Sí. Es decir, tiene elementos de carácter económico, social, político, psicológico, educativo, por supuesto, y que por sí solo difícilmente van a cambiarse las cosas. Por eso yo creo que es una trampa cuando nos dicen que desde la educación está la solución de todo esto, porque primero tendríamos que cuestionarnos, uno, a qué tipo de educación, y dos, entender que cuando decimos educación, el 99% de las personas en este país entiende que es escuela. Sí, escuela sí. En sus distintos ámbitos. Es un error tremendo que vivimos en el país. La educación se hace en la casa. Se hace cuando naces, o sea, claro. Tú llegas a una institución educativa desde la primaria para arriba, no llegas a educarte, llegas a prepararte, ¿no? Llegas a tener conocimiento, pero pues inclusive los padres de familia, ahí está el niño para que lo eduquen, no, por ahí no saben. Pero ¿sabes qué, Salvador? Que también quienes estamos involucrados en el ámbito educativo hemos comprado el garlito. Sí, estoy de acuerdo. Hemos comprado porque si somos iniciativa privada... ¿Qué sucedería que no hacemos nada? Imagínate ya a nivel universitario que ves jóvenes que llegan al baño y se enredan el medio rollo de papel para llevárselo, ¿no? Pues eso viene desde la casa, eso es educación. Entonces tiene uno que tener cámaras en lugares estratégicos sin que vulneremos la intimidad de los jóvenes, ¿no? Pero tenemos que tener cámaras para ver qué está haciendo ese joven. Y lo tienes que llamar y decirle, oye, que no te educaron, qué está pasando. Y así como esto yo veo cosas que definitivamente no hay educación en la familia. O sea, se ha dejado, se ha permitido muchísimas cosas pensando los padres actuales que en la universidad, en la escuela o en la universidad te los van a educar y por ahí no van a... Entonces, cuando unos y otros compramos este garlito, llegamos al punto en echarle la responsabilidad a la escuela, a las mismas instituciones educativas, y por otro lado, botar cualquier esperanza que pudiera sembrarse en el sentido de que de manera colectiva podemos hallar respuesta. Claro. Y yo creo que hay vías que pueden parecer muy soñadoras, pero creo yo que son muy reales en el sentido que podemos ir poniendo nuestro granito de arena todos los días. Esto de los círculos bondadosos, que tú propusiste hace unos 4 o 5 artículos, creo que es algo que nosotros deberíamos estar retomando. Claro, por eso precisamente en estos programas estamos buscando a los especialistas en el tema, ¿no? Así es. Hoy vamos a estar platicando con Olinto Montiel Pérez, ¿no? Pues es un psicoterapeuta, humanista, que además tiene una trayectoria muy amplia, una gran experiencia, que está manejando estos temas, ¿no? Y por eso es que vamos a platicar con él. Y yo creo que en un momento más, en el siguiente bloque, se unirá con nosotros para platicar el tema. Mis queridos amigos, estamos con una situación muy importante que gracias a ustedes hemos venido platicando sin cambiar el tema ya en tres programas. En 3 programas, y que hay que decirlo, nos ha permitido ver un abanico de posibilidades, porque no ha sido una cuestión repetitiva. No. Es decir, hemos hablado de la violencia intrafamiliar, del papel de la mujer, hemos hablado también, ahora lo estamos haciendo en los medios telemáticos, y seguramente van a surgir otras posibilidades. A mí se me ocurre el ámbito internacional, en fin, una serie de elementos que están ahí y que por ignorancia, por no considerarse que son cercanos a nosotros, los estamos dejando pasar hasta que llegue el momento en que se nos viene encima la ola. Y esto
esto que estamos hablando hoy de la migración del sur al norte y que cada vez más lo estamos viviendo en Puebla, eso es algo que se veía muy lejano, Sí. Querido doctor. Parecía Y entonces que parecía que nunca iba a pasar. Hasta hoy día, que entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que estaba viviendo hace ya algunas décadas, estaba viviendo en Chiapas y en todos los estados colindantes con la frontera sur y que por supuesto se vive en la frontera norte, solo que ahora el sándwich cada vez se está haciendo más estrecho. Bueno, definitivamente el público es el que nos ha venido prácticamente solicitando este tipo de programas y bueno, pues lo cibernético no se ha escapado para hacer también este tipo de violencia y por eso es que vamos a platicar en esta tarde sobre lo que es pues vamos a decir el ciberbullying, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una violencia a través de lo cibernético. Fíjate que previo a este programa, cuando las personas nos empiezan a escribir, nos hablaban que ojalá fuéramos contemplando con el robo de identidad. A propósito de lo que decías. O sea, esto de el que suplanten tu identidad en distintos entornos, foros y demás. Hoy cualquiera con la mano en la cintura puede crear un perfil en un sitio pornográfico, en un sitio violento y estar alimentando a tu nombre. Y quedas totalmente en indefensión. Y esto que estoy diciendo se ha reducido, sobre todo en las redes sociales más comunes, como los sitios certificados, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, etcétera, pero que los millones de sitios que están difundiendo contenidos hoy podrían estar publicando a tu nombre, Sí, y tú ni siquiera enterarte. así es. Entonces, yo quiero poner un ejemplo muy rápidamente, porque la semana pasada, por poner un ejemplo, fíjate que nos robaron links de nuestro sitio. ¿Qué implicó? Alguien, parece ser que desde China, ingresan, modifican nuestros códigos de navegación, encontrando una vulnerabilidad, de tal manera que si tú buscabas, por ejemplo, Salvador Calva Morales, entrevista en Saber Sin Fin, le dabas clic y te mandaba a un sitio de publicidad chino. Entonces, esto, por ejemplo, son cosas que no nos habían pasado en mente. Hace 4 años me secuestraron mi identidad digital, pero no había visto esta modalidad de robo de links. Entonces, creo que cada vez más tendremos que prepararnos a lo impensable, porque solo pensando en lo impensable, nos vamos a ir un pasito más adelante del que nos encontramos y emparejar la situación. Qué pena, ¿no? Que estemos mal usando la tecnología. Pues nos vamos a ir al corte, mis queridos amigos, y en el próximo estaremos con Olinto Montiel platicando de lleno este tema tan interesante.